¿Y cómo lo vives el partido del sábado? ¿Ya con los nervios de antes o ya mucho más tranquilo, en familia? No, 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 nada que ver, nada que ver. O sea, igual sé que hay clásico y eso ya te pone distinto, ya te pone Claro. distinto. Es más, mira, en la época que jugaba, ya hasta el partido anterior lo jugaba distinto, en lo que a mí me respecta, me trataba de enfocar y de concentrarme en el partido que iba a jugar, pero como que era algo distinto, porque ya sabía que estaba a unos días después, o si lo jugabas entre semana o al fin de semana, sabías que en 3 días o en una semana tenías el otro partido, ¿no? Entonces vos, que es como que ya te vas direccionando y vas apuntando todo a lo que va a venir después, y a veces es muy difícil separar una cosa de otra, pero bueno, el tiempo y después la experiencia te va enseñando a cómo manejar determinadas situaciones cuando sos futbolista, ¿no? Fernando Pillo Larrea te saluda, ¿cómo andás? Sí, por suerte muy bien. A ver, y en esta nueva etapa que vos tenés, porque yo escuchaba los otros días una charla que tenías con Julio, en Maldonado estás y estás haciendo las veces de abuelo en los hechos. Hago ¿Cómo de te todo, lleva? hago de todo. Ahora estoy un poquito más atareado, porque desde el 10 del mes pasado soy el director general de deportes Eso lo sabía también. de Maldonado, Claro. y realmente aparte, primero que nada es una tarea atrapante, y más a quienes a quien le gusta el deporte, y a mí que me gusta todo el deporte. Y esto y obviamente me cambió el estilo de vida. Yo tenía un estilo de vida más tranquilo, me levantaba de mañana, me iba al gimnasio, al mediodía iba después del mediodía iba a buscar a mis nietos, a uno al jardín y al otro a la escuela, y todo eso me fue cambiando. Ahora puedo ir menos, trato de estar un poquito más los fines de semana, pero también estoy muy entretenido y activo. Te diría que estaba muy sedentario. Claro, Y bueno, no sé, vamos a ver cómo encaro ahora en verano, porque venía con un ritmo muy tranqui disfrutando, y ahora me va a cambiar, pero estoy en un lugar. Mirá, por ejemplo, Anoche estuve con toda la gente de Defensor, porque Defensor jugó con Libertad, que Libertad de San Carlos jugaron acá en el campus por la Copa Uruguay. Y bueno, vi a algunos veteranos que ya conocía de otra época, y por ejemplo estuve con el presidente de Defensor, con Francini, y le pregunté de qué lado venía, si de Jorge Francini, Claro. o de Julio César, de que era, Claro. porque yo empecé en Defensor, Seguro. y tuve a uno como presidente. Entonces ahí venían algunos y me preguntaban alguna historia cuando el 76, que yo era adolescente y estaba en el plantel, y que nosotros concentramos la noche antes de que Defensor saliera campeón, concentramos en lo que es hoy el Riviera, donde se hacen fiestas, en Claro. Carrasco, en la Rambla antiguamente era el Hotel Bristol ahí. Claro, claro. Y nosotros nos fuimos a la casa de Jorge Francini el día anterior. Habían contratado a Coco André, unos cómicos argentinos, para tratar de distender un poco la cosa, pero la tensión era muy grande, porque estabas a punto de cambiar la historia. Entonces se me arribaron algunos ahí. Bueno, estuve con Juan, con Auchaín, recordando, porque yo me retiré de la selección en el año 95 cuando le ganamos la final a Brasil, pero después en el 97, cuando estábamos en plena disputa del quinqueño, recuerdo que vino Juan, vino el Vasco Aguirre Garay, que estaba en la selección, Pablo, todos me pidieron para que jugara un partido por la eliminatoria acá en el Estadio Centenario contra Colombia, y bueno, accedí a jugar, empatamos 1-1, y Juan fue mi entrenador, y justo ayer lo vi. Por eso te digo, estoy con otras actividades y me ha cambiado mucho, pero viste que el fútbol siempre es un tema central. Exactamente. Y estás en un lugar que yo creo que es... hay lugares lindos en la República Oriental del Uruguay, yo conozco muchos, pero Maldonado y Punta del Este y esa zona es soberbia. El este por sí, ¿no? Tremenda. Sí, mirá, Maldonado, yo te le digo a todos, cuando vos pasás el peaje, te vas o venís, o como yo tenía que ir, ahora ya tuve que, por temas laborales, tú sabes que yo iba al programa de los sábados de mañana, claro, del Diario del Fútbol, y tuve que dejar de ir. Me fui a despedir hace un par de semanas allá con Sergio, y yo cuando iba para
para Montevideo los sábados que iba al programa y volvía, era pasar el peaje para un lado, para otro, y era como que cambiaba de país. Mirá, no tenía nada que ver, Fernando, no tenía nada que ver una cosa exacto, con la otra. Lo hablo mucho con mi señora. Mi señora tiene casa en Pinares y yo casa en Ollampar, que es cerquita. Pasamos el segundo peaje y es como si entramos en otro nivel, ¿viste? Sí, sí. No, es impresionante el cambio y el estilo de vida. Sí. Empezás a adquirir otro estilo de vida, andás con otra tranquilidad. Es totalmente distinto. Por eso es que se está viniendo mucha gente. Fíjate vos que Maldonado es el país que tiene el mayor índice, el menor índice de desocupación, en donde hay más trabajo, donde hay más nacimientos, una cosa tan importante para nuestro país. Maldonado está en punta en todo eso, y eso lo hace por la situación y por el estilo de vida que se lleva acá, y que realmente, de todo punto de vista, desde la limpieza hasta todo lo que te puedes imaginar, es como que estás viviendo en otro país. Exactamente. Fernando, a ver, ya que tocaste el tema, y ya vamos a preguntarte obviamente del clásico del fin de semana, vos arrancaste en Defensor, porque mucha gente no se acuerda de esto. ¿Cómo se da el pasaje de Defensor a Peñarol? Yo arranqué en Defensor, increíblemente, porque yo primero, con un grupo que éramos todos de la zona de Carrasco, Malvin y Punta Gorda, fuimos a River primero. Y después, después no se dieron las cosas como para seguir yendo. Y un día había un exjugador de Defensor, exjugador de la selección uruguaya, que se llamaba Carlos Chagas. No hay que confundir, porque hubo un Carlos Chagas que fue zaguero en Danubio. Sí, zaguero en Danubio, exacto. Este Carlos Chagas era un lateral izquierdo que formó una famosa línea media en Defensor de Jung Mañay y Chagas, que llegó a jugar siempre, jugó en el 49, lo que pasa es que después se fue para Venezuela por distintos motivos, pero era el titular antes, en el año 49, antes del 50. Y después vuelve a Defensor, y él ya tenía una visión que decía que salía en bicicleta y andaba buscando por todas las canchas. Empezaba desde el puente Carrasco, allá en la Rambla, recorría toda la zona de los colegios y estaba buscando, porque él tenía decía que tenía que también salir a buscar de ese lado, que había gente que había muchachos que aparte de que tenían mejor alimentación y un montón de cosas, y que también había buenos valores ahí, que no tenía que ser todo como lo característico, como que todo lo que tenía que llegar al fútbol tenía que ser de determinado extracto social, ¿no? Claro. Y ahí salió el Tato Ortiz, Daniel Bartolota, Diego Forlán salió después allá más adelante, o sea, salieron Flerkin, salieron un montón de jugadores. Y a mí me vio, y un día justo yo jugaba en el Playa Honda, que tenía las canteras, en donde estaban las canteras, ahora pasaron para arriba de Caramurú, la cancha está arriba, antes estaba ahí pegado casi al Molino de Pérez. Claro. Y pasó, y justo ese día faltó al arquero, y yo iba en el Club Malvin, jugaba en minis al básquetbol, y jugué de arquero, y me atajó todo y me dijo, te llevo a Defensor. Y me dice, yo quería jugar al fútbol. Y me dice, pero de arquero, yo quería jugar de 9. Y fui para probarme en la sexta. Ni jugué en sexta, jugué ya al mes. Iba a Pichincha, empecé en Pichincha y fui un mes. Era un vestuario que era un 4x4 de bloques con 2 duchas. Claro. Pichincha, y una cancha sola. Y empecé ahí, estuve un mes, y justo en Defensor venden a un arquero que tenía, Walter Gazire, que se va para México. Y ahí me llevan a practicar al Francini, y ahí se me empezó a complicar, porque mi madre no me dejaba jugar al fútbol si no estudiaba. Claro. Y ahí empecé a ir al Francini, jugaba quinta división, ni jugué en sexta, jugaba en quinta los sábados. Antiguamente la preliminar de primera era la cuarta, y jugaba en cuarta, me concentraban el sábado y se habían lastimado unos arqueros, y tenía 15 años y quedé de suplente, y debuté un día, se desmayaron todos los arqueros, y debuté con 15 años en Defensor. Sí, tenía 15 o estaba para cumplir 16, ahí ya ahora se me fueron un poco las fechas. Pero, y después a los 18, después me citan enseguida a la selección juvenil, que vamos a jugar a Venezuela, un equipazo,
jugaba Moreira, Russo Enríquez, Eliseo Rivero, estaba Hugo de León, Rubén Paz, Saralegui, Diogo, Vica, Nadal, Ramos, teníamos Rubén Paz, un equipo soñado, salimos campeones sudamericanos y Peñarol ya había andado recorriendo y se había llevado a los artiguenses, a Ramos, Paz, Saralegui, a Sorena, y me terminó llevando a mí 2 o 3 meses después de eso, ya estaba ahí con 18 años. Claro. Sea, ahí pasé a Peñarol. ¿Y debutaste en Peñarol en qué partido? Un clásico. En clásico. Tremendo. Perdón, juego un partido. Mirá lo que pasó. Pará. Fue una semana muy rara. ¿Vos no tuviste unos minutos en un partido con Defensor? No, te cuento Dale. la semana previa. Ahora estoy, porque viste que pasó tanto el tiempo que hay cosas que no recuerdo. Mirá, yo vivía a 7, 8 cuadras de lo de Fernando Morena. Entonces Fernando, fíjate, yo recién llegaba a Peñarol, qué auto, nada, ¿viste? Claro. Me pasaba a buscar Fernando todos los días por mi casa y me iba con él a Los Aromos. Nos íbamos desde Carrasco, agarrábamos por atrás del aeropuerto y nos íbamos para Los Aromos. Todos los días. Fernando, y Fernando, tipo más puntual, más profesional que yo conocí en el fútbol. Claro. Y estaba siempre, aparte, imagínate, Fernando me lleva 8 años a mí. Yo tenía 18, él 26. Y iba todos los días en el auto, yo siempre parado como un general para que él no tuviera nada que esperar. Claro. Después fuimos haciendo la amistad, ¿no? Y nos íbamos para Los Aromos. Viene, él, ¿te acordás que él bate el récord de Jung, que hace 34 goles? Claro. Entonces, estábamos en ese campeonato uruguayo, jugaba Jorge Fossati, yo había llegado en marzo a Peñarol y estábamos en el mes de julio y Fernando le hace los 7 goles a Huracán Buceo. Ahí está, el 7-2. Claro, no, 7-1. O 7-1. Hay un penal que erra. Erra un penal en la hora y la gente hablaba más del penal que erró que los 7 goles. Dice, qué país bárbaro. Es verdad, sí. No erra el penal, creo que se lo ataja. Se lo ataja. Bueno, sí. Y me acuerdo como si fuera hoy en el auto, íbamos hablando, porque nosotros el primer día de la semana entrenábamos en el estadio, salíamos en la zona del Parque Valle y hacíamos unos repechos ahí que habían en el parque atrás de la tribuna Ámsterdam. Palito Palés era el preparador físico y Dino Sani era el entrenador. Y nos cambiábamos y todo ahí. Salíamos del estadio ese día y le digo, era un martes, creo, le digo, che, Fernando, qué bravo, no, un lunes, y le digo, che, Fernando, este año se te complica por el tema del récord, porque Fernando tenía 26 goles, después le encaja 7 a Huracán, se va a 33. 33, entonces después venía un partido con Junior de Barranquilla, me puedo equivocar en unos días más, menos, viene un partido con Junior y viene Dino Sani y me pone, Peñarol eliminado de Copa Libertadores y me pone ese partido que era un miércoles. Y para jugar, Peñarol eliminado, poca gente en el estadio, Junior de Barranquilla, y fíjate, si al año jugaba Julio Avelino Comesaña, había el Junior que después resultó ser técnico y un gran amigo. Y podés creer que, juego, termina el partido con Junior y en los vestuarios, ahí en el estadio, viene Dino Sani, me lleva para el lado de las duchas, al costado. Fernando dice, el domingo yoga vosé, me dijo. Y yo pensé, el domingo era el clásico. Claro. Dije, me quedé atragantado, ¿viste? Claro. No podía creer. Y y así fue. El domingo jugué y el domingo pasa que había un grupo, tenía 18 años. Y de la nada, y llevábamos un punto a Nacional y quedaban 2 fechas para terminar el campeonato uruguayo y Peñarol iba invicto. O sea, vos decís, ¿y van a cambiar al arquero? Y claro. Me puso por distintas circunstancias y yo sabía que ese día era todo o nada. En ese momento era Fossati el titular. Sí, claro. Yo recuerdo, mirá, Fernando, te lo voy a decir, yo recuerdo, siendo con mi viejo presidente de Liverpool, en el estadio, un partido que Dino Sani, el técnico, que Fossati creo que sale en el entretiempo,
y entrás vos. ¿Puede ser con Defensor? No. ¿No fuiste vos? Eso fue muy cómico, pero eso fue el año anterior a yo llegar a Peñarol. Saca a Jorge Fossati y pone al chiquito Mazurkiewicz. El chiquito Mazurkiewicz, exactamente. Porque estaba con una acción y lo pone. Exactamente. Y había partido tiro libre para Defensor y y le hace el gol. gol José Gervasio Gómez. Terminó 2-2 ese partido. Yo estaba en el estadio. No le había tocado, pero el chiquito se enojó ese día con Dino Sani, porque el chiquito ya estaba con unos años, venía, recién llegaba y todavía no estaba bien entrenado todo y estaba en el plantel y entra y todavía me acuerdo que Mazurkiewicz estaba enojado con Dino Sani porque el chiquito entró al arco, no le había tocado y le había hecho el gol Defensor. Exacto. De tiro libre, pero lo mío fue al otro año. Bien. Bueno, yo viene el clásico y te digo la verdad, viste, imagínate, 18 años, yo estaba en los Aromos, concentrado en los viejos Aromos, porque los Aromos no es lo que es hoy, los Aromos era distinta, la edificación era espectacular. Nosotros obviamente hoy la modernidad, porque después de la Copa de Oro Cataldi hizo un arreglo con la Federación Brasilera, con la Confederación Brasilera de Fútbol, y concentró Brasil para la Copa de Oro y Brasil hizo los Aromos a 9, pues pasó a ser la mejor concentración de América en su momento. Y es más, cuando yo llego a Peñarol, me dan en la habitación hasta la cama que pertenecía a Chiquito Mazurkiewicz, que se había ido a fin del 77 y yo llego en marzo del 78. Y después vuelve en el año 81, Luis Cubilla lo vuelve a traer al chiquito, pero ya muy veterano, en otro rol. Chiquito venía para estar en el plantel. Además, yo tenía mucha confianza con Cubilla porque había sido compañero de él en el 76 en Defensor. Claro. Entonces me dice, y yo me levanto, una mañana me voy a entrenar, año 81 en Peñarol, y prendo la radio y Mazurkiewicz a Peñarol. Quedé congelado, dije, no juego más. Claro. Entonces llego a los Aromos y me llama Luis ojo, que era un Luis, una cosa fue de compañero y otra de entrenador, era lo más exigente que había. Y tal, yo lo trataba de che vos, pero él te mantenía el perfil de entrenador. La distancia totalmente. De repente en la cortita te podía decir algo más. Entonces me dice, vení, me llama a la habitación y vine y me dice, ¿viste que viene Mazurkiewicz? Y le digo, sí, escuché en la radio ahora. O sea, que ¿a qué voy también con todo esto? Que no se anduvo diciendo 3, 4 meses antes Mazurkiewicz a Peñarol. Imagínate cómo podés estar vos si te dicen eso. Fue todo cuando estaba cocinado. Y me dice, pero quédate tranquilo que vas a seguir jugando. Me dice, mira, él viene para estar en el plantel, el chiquito, te puedes imaginar, jugué una vida con él, somos amigos, tiene mi confianza, yo le tengo confianza, y preciso una persona mayor para estar en el plantel, te pasa cualquier cosa y yo puedo dormir tranquilo. Aparte, vamos a hacer una cosa que va a ser fundamental para tu carrera. A vos te está entrenando Maño Ruiz. Y me dice, te va a entrenar de aquí en más, vas a ser compañero y Chiquito va a ser tu entrenador personal. Claro. Y él lo aceptó, llegó a Peñarol con una humildad tremenda y bueno, está. Fíjate vos que el tipo que fue mi ídolo, después fue mi compañero, fue mi entrenador y terminamos siendo íntimos amigos. Tremendo. Amistad que hoy mantengo con sus hijos y su familia. Claro. Fernando, y esa experiencia enorme que vos tenés y hasta como contás tu vinculación a Peñarol, la llevamos hoy al arco de Peñarol. Primero te pregunto, todo el tema, yo le puse el efecto Muslera, todo el tema de Muslera en la previa, la situación de Guachigarre a principio de año, lo que pasó con Campaña, con Diamores ahora fuera de Peñarol, esta situación de Cortés, ¿qué te genera a vos como referencia histórica en el arco de Peñarol? El manejo no fue ideal. Yo pienso que los tiempos, los momentos le fueron pasando por arriba, y más en el tema del arco. El arco es un puesto muy especial. Cuando tenés 2 arqueros también y cambiás mucho, corres el riesgo de quedarte sin ninguno de los 2 arqueros. Vos en Peñarol, yo creo, nunca nadie tuvo la certeza de quién realmente era el arquero titular. Exacto. ¿Eso es lo peor que le puede pasar a un arquero? Y un equipo grande siempre tuvo
En Peñarol hace mucho tiempo que viene ocurriendo esto, no es de ahora nomás, ¿no? Porque siempre es como que no terminan de convencer 100% los arqueros que han estado, un arquero que esté identificado realmente con el club. Hoy, por ejemplo, los más jóvenes que vieron poco y nada, no saben a veces de lo que uno está hablando, pero era como que los arqueros iban identificados con el club también, ¿verdad? Vos hablás de Manga y ya sabés de qué hablás, hablás de Mazurkiewicz y sabés de qué hablás, y así con un montón de otros arqueros. Pero hoy es todo tan reciente. Mirá lo que te voy a decir, la información llega de tal manera hoy que estaba en el campus de Maldonado entregando una premiación para la sub-14 y sub-15 de las selecciones de Maldonado, y los chiquitines estaban conmigo y yo estaba entregando las cosas y no tenían la más mínima idea de quién era yo. Y entonces se ve que un mayor les dijo y empezaron a googlear y después no me podía ir. Claro. Empezaron con Google y después empezaron la foto, la firma, que esto, que el otro, y no me podía ir. Ya venía foto y después venían los padres y todo. Pero porque primero pasa por ahí, si no, como que no tienen idea. Y también pasa un poco con los jugadores de fútbol. Yo recuerdo que cuando yo jugaba, yo me sabía las selecciones uruguayas, los mundiales que había jugado, quiénes habían sido los arqueros de la historia, los números 9. Me preguntaba de un jugador de hacía 30 años y sabía quién era. Claro. Y hoy preguntás y se miran y no saben de qué les estás hablando, ¿viste? Claro. Entonces como que vas perdiendo esa pasión por lo que vos haces. Hablando de eso, que tenés esa memoria, recordame aquella selección de Túnez que dio que hablar. Hubo un partido que fue tremendo con la Unión Soviética en aquel momento, que creo que terminamos empatados y después perdimos por penales. Contame de aquella formación de Uruguay, de Túnez, con nombres realmente pesados después en la historia del fútbol. No, que perdimos un partido increíble, perdimos por definición por penales, porque empatamos, después era la semifinal, pasábamos a la final, el partido con Unión Soviética. El gol nuestro lo hicimos en una jugada preparada de tiro libre. No, eso fue en el Mundial de Japón, Ese fue 2 años después. Ahí está. En el Mundial, el primer Mundial que hubo juvenil fue en Túnez. Claro. Que lo jugamos en el año 77. En el año 79 es el Mundial de Japón, que nosotros clasificamos después de ganar el Sudamericano acá en Montevideo en el año 79, en enero del 79. Que ahí, en ese Mundial, se da una jugada, la que yo te hice referencia, que un jugador compañero abre las piernas y uno le toca la pelota por detrás, bueno, ese jugador pero lo que pasa es que en las jugadas de tiro libre, sí, exactamente, el que abre las piernas es Alaguich. Atrás, no me acuerdo quién es que la toca y ahí, bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos más o menos 6, 7 jugadas para tiro libres y de acuerdo a la posición de donde era, teníamos 2 o 3 jugadas y según cómo se parara el equipo rival o cuánto ponían en esa la barrera, jugada era por la izquierda. Por la izquierda, y aparece Daniel Martínez. La tocan cortita a Alaguich y Martínez arranca por afuera. Y Alaguich cuando le amaga a pegar, toda la barrera se mueve y tac, le pega cortito por afuera y se mete el bolita y Martínez y hace el gol 1-0, le ganamos a Unión Soviética. Claro. Que Unión Soviética después llega a la final con la Argentina, que nos elimina a nosotros en la semifinal. Exacto. Ese fue el mundial posterior. Claro, pero el mundial anterior, nosotros quedamos eliminados en la semifinal perdiendo por penales con la Unión Soviética. Y vos tenés ahí un tiro penal. Yo atajo 2 penales. Y cuando atajo el penal que ganábamos y pasábamos a la final, me cobran que me adelanté. No existía en esa época que te cobraran eso. El árbitro después fue suspendido por 3 años. Mira vos. Te cuento, eso fue ya mediados más del 77, el juez ese era un italiano Menegali de apellido, no te puedes imaginar que no me olvidé nunca más. Claro. Vamos con Peñarol en el año 81, amistoso Peñarol, el Inter de Milán, y viene el contador Damiani, año 81, nos dirigía Cubilla, empatamos con el Inter de Milán 1-1, gol del Tato Ortiz. Le pegó de 40 metros, íbamos perdiendo 1-0. Y le empatamos ahí en el San Siro, o Giuseppe Meazza, porque viste que cambia de nombre según quien juegue, si juega Milán o el Inter. Exacto. Y vos sabés que me dice, viene el contador Damiani y me dice,
¿Viste quién es el juez? Menegali. Es el primer partido de Menegali después de la suspensión del Mundial Juvenil. Tremendo, Era tremendo, Menegali. tremendo. Ya entré con un veneno arriba, Sí, que te claro. podés imaginar. Y todo fue porque me cobró que me adelanté y después ¿sabés que tengo la foto del penal de la época? Y no me adelanté. Y bueno, y eso, el hacer patear ese penal nos llevó a quedar afuera del Mundial. De pasar a la final, nos quedamos sin nada. Ahora, esos equipos, Fernando, eran equipazos, en serio. Sí, sí, tremendo. Yo, si querés, te lo digo así de memoria, Dale, ese equipo. dale. Fíjate que Hugo de León estaba de suplente, Rubén Paz estaba de suplente. Tremendo, tremendo. Una cosa increíble, vos podés y no podés creer que esos dos pedazos de jugadores, tremendos jugadores, mirá, el equipo era, jugaba yo, jugaba el Chico Moreira, Russo Enríquez y Eliseo Rivero. Saralegui, Diogo de 8 y Ariel Krasowski de 10, de 7 Vica, de 9 de Nadal y de 11 Ramos. Tremendo, tremendo. ¿Ruso para qué? Porque hablas de jugadores de... El Pete Ruso. ruso. El peludo. Sí, claro. Pero parecía un África Luz. Y Daniel Enrique, porque aparte los dos tenían el pelo similar, ¿viste? Claro, Era todo en claro. aquella época se usaba para... Sí. Bueno, Daniel Enrique después que siguió jugando en Nacional, fue campeón de América del mundo y gerente deportivo hasta no hace mucho en Nacional. Claro. Fernando, y llevado al ámbito local, es una pregunta que seguramente todos te hacen. Para vos, en función de lo que ves, de lo que aconteció, para vos que también debutaste en un clásico, para el fin de semana, desde tu punto de vista, ¿tiene que ser Campaña o Cortés el arquero en Peñarol? Yo para mí tiene que, después de todo lo que pasó, del muy buen clásico que hizo del último Campaña, yo pongo a Campaña, pero viste que esto es un día a día, también tenés que estar ahí. Yo te lo hablo de acá a más de 100 kilómetros y escuchando la radio, leyendo algo. Para mí tiene que jugar Campaña. Bien. Pero viste que en el fútbol no hay, porque uno dice, es todo muy improvisado lo de Peñarol con los arqueros, pero a ver, improvisar no es una mala palabra. Improvisar hay que saber improvisar, porque improvisar es cuando te pasan cosas que no las tenías trabajado previamente y las sabes resolver. Claro, eso es improvisar. Claro. O sea que también en el fútbol es importante saber improvisar. Como te sorprende una jugada que no esperabas, que no la tenías trabajada y la tenés que resolver en el momento. Por ejemplo, eso es improvisar, por ejemplo, ¿no? ¿sorprendió Peñarol en el último clásico, en el campeón del intermedio, cuando salió a presionar arriba Nacional esos primeros 30 minutos? ¿Y le salió bien? Mirá, Peñarol hace un montón de clásicos que no le puede ganar un partido a Nacional. Es cierto. Yo creo que el último clásico creo que Peñarol fue mejor en todo sentido en el último clásico. Sí. Lo vi jugar un poco distinto. Yo creo que todo ese tiempo que Peñarol lleva, Peñarol como que entraba a los clásicos a no perder. Claro. Con miedo a y yo no podía creer la actitud que veía, porque no es otra cosa. A veces estar armado, jugar de determinada manera, como Peñarol lo suele hacer y lo hace bien, no es jugar a no ganar. A veces hay que ser inteligente y buscar lo que más te conviene. Y Peñarol siempre se caracterizó por tener determinado tipo de juego. El fútbol Peñarol siempre fue muy bueno defendiendo, teniendo sus equipos armados, luchando palmo a palmo, tirándose a las pelotas divididas, atacando y después en los momentos difíciles metiéndote en el área de determinada manera. Y yo creo que lo mismo que con los países, los equipos tienen un estilo y una idiosincrasia. Esas cosas hay que respetarlas. Bien. ¿Le condiciona a Peñarol a las 72 horas del compromiso clásico tener el partido de octavo de final, el primero ante Racing? Para mí, hoy por hoy, viste que todo el mundo opina distinto. Hay quienes te dicen que hay que cambiar jugadores, que hay que darles descanso. Yo era feliz jugando entre semana y fin de semana. El secreto de bancarte eso está en
entre el partido del fin de semana y el entre semana. Es ahí lo que ahí es donde está el verdadero tema. Depende de cómo hagan las cosas los entrenadores. Yo siempre digo que en Uruguay, en una época, ahora te estoy hablando un poco, porque ahora hace tiempo que no voy a ver entrenamientos y no hago un montón de cosas, pero yo era un convencido que en Uruguay era el lugar que más se entrenaba y peor se entrenaba. Siempre se entrenó mucho. Que más en Uruguay, se entrenaba y que peor se entrenaba. Entrenar mucho no quiere decir entrenar bien. Pero es un detalle importante, que más se entrenaba, pero el peor que se entrenaba. Y sí, claro, claro. Y como que se dejaba todo entre semana y bueno, pero ahí entraríamos en un tema muy difícil y viste que a veces hay que desmenuzarlo bien los temas porque puede haber gente ofendida por un lado, los profesores por un lado, los entrenadores por otro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace las apreciaciones porque a veces no se pueden entender bien, pero yo era un convencido de eso. Yo he tenido en Peñarol años de giras por Europa, Copa Libertadores, Liguilla, Campeonato Uruguayo y campeonato previo al Campeonato Uruguayo. Te estoy hablando de cerca de 80 partidos en el año. Y lo jugábamos perfectamente bien. Por eso te digo, lo que pasa es que también tuve maestros como profesores de educación física y como entrenadores, pero ahora no viene el caso, ¿no? Pero te quiero decir que entonces ahí vienen y te dicen, bueno, sí, pero el ritmo, y bueno, sí, el ritmo. Cuando me hablas del ritmo, también te puedo decir una cosa, los partidos, sí, bueno, hoy lo único que ha cambiado es que tenés un poquito más de descuento que antes. Claro. Pero siguen siendo de 90 minutos, las canchas miden lo mismo, claro. Se juega 11 contra 11, y como dijo una vez el flaco Menotti, la pelota sigue siendo más rápida que los jugadores. Claro. O sea que hay muchas cosas, aparte el fútbol con inteligencia te permite a la hora de que le tenés que sacar ritmo, le podés sacar ritmo, a la hora que le tenés que imprimir ritmo, le imprimir ritmo. Por algo el fútbol es lo que es, no siempre gana el mejor. Claro. Me nombraste ahora justamente a Menotti. Hay miles de preguntas que se me ocurren. Aquel Peñarol de Menotti que te generaba esa posición donde normalmente tapabas 6-7 mano a manos, pero los partidos en cuanto a resultados eran complicados para Peñarol. Fue un momento... ¿Cómo fue ese momento? Y vos sabés que con todas esas contras llegamos a semifinal de la Supercopa. Decir que nos hacen una goleada allá en Paraguay después de haberle ganado en Montevideo, eliminamos a Boca, le ganamos en la Bombonera. Nos echaron 4 jugadores en el primer tiempo, un árbitro chileno, quedamos con 7 y Olimpia tenía un cuadrazo. Después nos terminó haciendo una goleada. Pero sí, el problema era el tema de la chique, que no se interpretaba bien lo que el flaco quería hacer. Claro. Y yo un día le dije, porque, a ver, Peñarol no era que tuviera un equipo despampanante, una cosa plagado de figuras, todo, era un equipo rendidor, pero cuando agarrábamos la pelota jugábamos muy bien. Teníamos el problema ese de chico, y yo un día se me fue así, le digo, César, usted discúlpeme, le digo, si me tiene que relajar, relájeme todo, pero ¿le puedo decir algo? Y me dice, sí, ¿qué me tenés que decir? Y le digo, a ver, nosotros estamos jugando muy bien cuando agarramos la pelota, creamos situaciones de gol, hacemos todo muy bien. Los uruguayos, le digo, usted lo sabe mejor que yo, somos muy buenos defendiendo. Le digo, si nosotros nos armamos una zonita, le digo, medio apretadito. Al rey de la chique. Claro, le digo, nosotros podemos llegar muy lejos, le digo, ojo, es un atrevimiento, no le quiero faltar el respeto, le decía yo. Y me dijo, quédate tranquilo, mira, si me echan a mí, y a vos te viene bárbaro como estamos jugando, me dijo, porque claro. Yo tenía los manos, yo sabes, era figura. Fernando, yo me acuerdo de me dice Cataldi un día, me llama y dice, estoy preocupado. Me dice, ¿por qué? Porque si la figura sos vos, el arquero, porque estamos mal. Yo me acuerdo de partidos en el estadio que iba a ver, que iba con mi viejo a verlo, y eras 6-7 situaciones de gol mano a mano que tapabas.
Pero Sí, no, y era un aparte colador cuando Peñarol fuera- con el aparte achique. yo era como un líbero, Claro, jugaba fuera del área. claro. Y bueno, cuando podía estaba dentro del área, y si no tenía que estar jugando afuera del área, cerrando a los costados, Claro. parecía sí, era un líbero por determinado Exactamente. momento. Sí, Tremendo. pero bueno, está. Son cosas del fútbol que ya pasaron, fue toda experiencia y siempre deja experiencia, porque así como te digo una cosa, te digo que era un fenómeno, ¿no? El flaco, pero tenía ese tema, con el tema de la chica, él estaba, no sé si decirle la palabra necio con eso, pero bueno, estaba con eso y no había forma de cambiarlo. Exacto. Y bueno, está. Fernando, Que- te quería preguntar respecto al tema clásico. Hay algo el sábado que va a pasar que es atípico, ¿no? Que se va a jugar un espectáculo, justamente, si lo más importante, que la gente, ¿no? Más allá de los protagonistas dentro del campo de juego, se va a jugar a puertas cerradas. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cuánto crees que puede afectar al partido clásico? Y también te pregunto si hoy en el arco hay una gran diferencia entre Nacional y Peñarol. Hablo de directamente la presencia de Mejía en el arco nacional con respecto a estas dudas que estamos hablando de Peñarol. No, yo creo que no. Obviamente que el hecho de jugar sin gente es totalmente atípico. Aunque te voy a decir una cosa, ¿no? La gente la sentís antes de salir a la cancha, en el momento que entras a la cancha y faltando 5 o 10 minutos, y más si vas ganando, ¿no? Porque después estás tan metido en lo que estás haciendo como que no escuchás nada, estás metido en lo tuyo y no lo otro es un aditivo del fútbol que por ahí lo disfruta, pero obviamente la gente para el fútbol es como la pelota, ¿no? Es como que no podés jugar sin gente en la tribuna, pero bueno, es lo que nos toca hoy por hoy en esta sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿Y el arco de Nacional y Peñarol? Esto que te preguntaba No, Juanito. yo creo que Mejía ha logrado mantener un nivel parejo y bueno, está, y viste que, porque el tema del arco es, primero que nada, que es muy personal, pero el arquero, por sobre todas las cosas, el arquero tiene que generar confianza. Claro, Los entrenadores, viste, que un entrenador no quiere un arquero que un día te juegue 9 puntos y de repente a los 2-3 partidos te juega 2 puntos. Lo que quiere un entrenador es un rendimiento parejo y un día te sube a 9, te salva y volvés a los 6-7 puntos, claro, pero no que te juegue 1 punto, 2 puntos cada 4 o 5 partidos. O sea, lo fundamental es la regularidad. Y después de tener determinada regularidad, hay un ida y vuelta que uno lo siente y se transmite, que va de la cancha a la tribuna y de la tribuna a la cancha, y entre compañeros también, que es la confianza y lo que genera, porque el arco es especial, y lo que vos generás con tu gente, con tu hinchada, y todo eso no lo genera todo el mundo, claro, porque también tenés que tener determinada carisma, determinada prestancia, y esas cosas se van generando con el tiempo, hasta, a ver, una vez yo siempre recuerdo, había ido por las Acacias y justo había un partido inferior y me quedé mirando un poco y había un arquerito bárbaro ahí en Peñarol, no me acuerdo el nombre porque te estoy hablando hace más de 20 años, a ver, mucho más de 20 años porque todavía estaba Mazurkiewicz, 30, no sé, porque viste que uno le pierde la noción al tiempo. Y llego y después le comento al chiquito en Los Aromoché, le digo, ¿sabés que vi un arquerito así? Y me dice, pará, ¿tiene pinta arquero? Me dice. Claro. Dice, fue lo primero que me preguntó, dice, ¿te transmite algo o me estás hablando de la parte técnica? Claro, con eso que te quiero decir, que también tenés que tener determinada impronta, que es la que hace a la gente claro, originar confianza. Confiar o no confiar. Exactamente. Fernando, mirá, me podría quedar acá hablando media hora más, y sabemos que tenías algo a nivel personal y nos recontra pasamos de hora, así que agradecerte simplemente este rato, desearte todo lo bueno para vos ahí en Maldonado, con tus nietos, con tu familia, y bueno, agradecerte este tiempo que para nosotros que tenemos casi 60, en el caso mío, el tiempo es lo más importante.
Está bien, bueno, sí, para algunas cosas sí, pero viste que hablar de fútbol también es apasionante. A mí me apasiona y me pongo a conversar y se me puede ir horas y horas y horas y más y después si a uno a veces que voy a algún lugar y empiezas y empezás con las anécdotas y esas cosas y lo otro, y el fútbol uno sabe cuándo empieza y no cuándo termina. Exacto. Abrazo grande, Fernando, gracias. Abrazo y gracias por la llamada. Gracias. Chau, chau.